Un jefe encubierto toma las papas fritas, ve el interior de la bolsa y llama inmediatamente al personal de la cocina. Garrett Langston tamborileaba con los dedos contra el volante de su Honda Civic alquilado, muy lejos del Tesla Model S que solía conducir. El interior beige del vehículo olía levemente a ambientador Pioneer, elegido deliberadamente por su apariencia poco destacable. Nadie esperaría que el director ejecutivo de Quickbite, la quinta cadena de comida rápida más grande del país, estuviera sentado en este automóvil, con una gorra gastada de los Detroit Tigers bajada hasta los ojos. Se ajustó la barba postiza fijada a su mandíbula con goma de mascar haciendo una mueca ante el ligero tirón contra su piel. Las gafas, de montura gruesa y negra y con lentes sin graduación, se le resbalaban constantemente por la nariz. Garrett los empujó hacia arriba por lo que pareció ser la 100ª vez esa mañana y miró su reflejo en el espejo retrovisor. No está mal, murmuró para sí. El uniforme del repartidor completó el look. Un polo azul genérico con pantalones caqui y botas de trabajo gastadas. La etiqueta con su nombre prendida en el pecho decía, Gary Simple. Olvidable. Esta no era su primera experiencia trabajando de manera encubierta. Garrett había construido Quickbite desde 3 ubicaciones con dificultades a más de 2000 en todo el país al comprender lo que sucedía en las líneas del frente. Pero esta visita fue diferente. El local de Woodward Avenue en Detroit había sido uno de sus 3 restaurantes originales, el primero que había comprado con su préstamo comercial hacía 26 años. En aquel entonces, había sido la piedra angular de su incipiente imperio, superando consistentemente a los demás. Ahora, estaba perdiendo dinero a raudales. Los informes trimestrales pintaron un panorama sombrío. Los niveles de satisfacción del cliente cayeron un 18%, la rotación de personal un 87% y la rentabilidad un 22% año tras año. El gerente regional había sugerido cerrarlo, citando el deterioro del vecindario y problemas estructurales con el equipo, pero Garrett no pudo decidirse a cerrar su primer local sin ver los problemas de primera mano. Respiró profundamente y arrancó el coche. La hora del almuerzo comenzaría pronto. Momento perfecto para mezclarse con la multitud y observar el restaurante en su momento más estresante. El logo de Quickbite, una hamburguesa estilizada con un rayo atravesándolo, parecía descolorido en la fachada del edificio. Cuando llegó al estacionamiento, el paisaje parecía descuidado, con césped irregular y botes de basura repletos cerca de la entrada. Una pareja de adolescentes discutía a gritos junto a la puerta mientras un hombre mayor intentaba abrirla sin ayuda. Empezando por la experiencia del cliente, murmuró Garrett, tomando notas mentales. Se estacionó en el extremo más alejado del estacionamiento, activó la grabadora de voz de su teléfono y comenzó a hablar en voz baja. Ubicación de Woodward Avenue, evaluación exterior. La señalización necesita una renovación. Paisajismo descuidado. No hay personal que ayude con el acceso a las puertas a clientes mayores o discapacitados. El desbordamiento de basura sugiere un programa de mantenimiento irregular. Observó el flujo de clientes durante varios minutos antes de unirse a la fila del autoservicio. El coche que iba delante de él esperó casi 7 minutos antes de llegar al orador, muy por encima del estándar de 4 minutos de la compañía. Cuando llegó su turno, una pequeña voz femenina se escuchó a través del altavoz. Bienvenido a Quickbite. ¿Qué puedo hacer por ti para empezar? Al menos el saludo fue el protocolo estándar. Garrett se aclaró la garganta y elevó la voz un poco más de lo normal. Hola. ¿Puedo obtener un combo número 2 con una Coca-Cola Light? Por favor. Esta es la hamburguesa doble con patatas fritas y bebida. ¿Algo más? No. Eso lo hará. 7:49 en la ventana. Garrett notó la ausencia de ventas adicionales. Otro estándar de la empresa ignorado. La fila avanzaba lentamente, lo que le dio tiempo para observar a un joven con uniforme de comida rápida tomando su descanso junto a los contenedores de basura, revisando su teléfono en lugar de limpiar el estacionamiento como dictaba la política de descansos. Cuando finalmente llegó a la ventana,
Una joven de ojos cansados y una cola de caballo desordenada le entregó la bebida sin hacer contacto visual. En su etiqueta con el nombre se leía Chenice. Ninguna sonrisa, ningún saludo, solo movimientos mecánicos mientras procesaba su pago. Su camisa de uniforme tenía una pequeña mancha cerca del cuello. Tu comida tardará unos 3 minutos, dijo ella rotundamente, cerrando la ventana antes de que él pudiera responder. Garrett bebió un sorbo de su bebida. Al menos la proporción de refresco y hielo era correcta y se utilizó el tiempo de espera para escanear el área visible de la cocina. 2 cocineros se movían con poca urgencia mientras un tipo de gerente, basado en el diferente color de su camisa, miraba fijamente una computadora en la parte de atrás, completamente desconectado de la operación. El calentador de alimentos contenía varios paquetes que claramente habían estado allí demasiado tiempo a juzgar por la condensación visible en los envoltorios. Cuando la ventana se volvió a abrir, un empleado diferente, un joven con Jamal en su etiqueta, entregó la bolsa de papel marrón. Que lo pases bien, dijo con una leve sonrisa que al menos sugería algún esfuerzo. Gracias. Oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Garrett preguntó casualmente. El joven pareció sorprendido ante la pregunta personal. Unos 8 meses. ¿Qué te parece? Jamal miró por encima del hombro, bajó un poco la voz y dijo, es un trabajo, ¿sabes? Aunque aquí hay buena gente. Una bocina de coche sonó detrás de Garrett, poniendo fin a la breve conversación. Él asintió y avanzó, señalando que esta pequeña interacción humana era el único punto brillante en una experiencia de servicio por lo demás deprimente. En lugar de irse inmediatamente, Garrett estacionó en un espacio cercano e hizo más notas de voz describiendo la interacción en detalle. La comida estaba sin abrir a su lado. Según los estándares de la empresa, las bolsas deberían haber sido selladas con una etiqueta de bocados rápidos. No lo fue. La servilleta debería haber sido colocada encima. Ya podía ver que no eran visibles. El recibo debería haber sido grapado en el exterior. Simplemente lo arrojaron dentro. Una rápida revisión de su reloj mostró que toda la experiencia en el drive-thru había tomado 11 minutos y 20 segundos, casi el doble del parámetro de referencia de la compañía de 6 minutos. Abrió la bolsa e inspeccionó el contenido. La hamburguesa estaba correctamente montada pero tibia. Las patatas fritas, aunque frescas, no eran del todo recomendables. No pasó nada dramáticamente mal, pero tampoco pasó nada bien. Fue mediocridad servida con indiferencia. Quizás la amenaza más peligrosa para cualquier negocio de servicios. Garrett arrancó nuevamente su coche y se dirigió hacia Roosevelt Park, a unas cuadras de distancia. Necesitaba un lugar tranquilo para comer, observar a otros clientes y organizar sus pensamientos antes de su siguiente paso. El parque ofrecía un buen punto de observación del restaurante y al mismo tiempo le daba privacidad para tomar notas detalladas. Mientras conducía, reflexionó sobre lo que había visto. No se trataba simplemente de un caso de decadencia del barrio o de problemas estructurales, como había sugerido el gerente regional. Los problemas eran más profundos, culturales, sistémicos. Los empleados se movían como autómatas, realizando movimientos sin propósito ni pasión. La dirección parecía invisible en el mejor de los casos y ausente en el peor. Sin embargo, estuvo el comentario de Jamal. Algunas buenas personas aquí. A pesar de todo, podría haber talento rescatable dentro del lugar. Ese pensamiento le dio a Garrett un rayo de esperanza. Aparcó bajo un gran roble al borde del Parque Roosevelt, apagó el motor y tomó la bolsa de papel que contenía su comida. El patio de juego cercano estaba lleno de niños riendo, un marcado contraste con el ambiente sin alegría que acababa de experimentar. Un grupo de trabajadores de oficina estaban sentados en mesas de picnic, disfrutando de su hora de almuerzo bajo el cálido sol. Garrett colocó su bebida en el portavasos y puso la bolsa de papel en su regazo. Metió la mano en la hamburguesa, dispuesto a evaluarla más detenidamente, cuando sus dedos rozaron algo que no pertenecía allí.
Algo plano y rectangular escondido debajo de las servilletas en el fondo de la bolsa. Lo sacó y la confusión cruzó su rostro. Era un sobre blanco normal, sin sellar y sin marcas en el exterior. Nada que deba incluirse en una bolsa de pedido rápido. La curiosidad llegó a su punto máximo. Garrett dudó solo brevemente antes de abrir el sobre. Dentro había una modesta pila de billetes y monedas pequeñas, de 1, 5, 25 centavos y 10 centavos, junto con una nota escrita a mano en el reverso de un recibo de pedido de comida rápida para la cirugía de riñón de Darnell. 427 pesos hasta ahora. No se lo digas a la gerencia. Garrett miró la nota, luego el dinero y luego volvió a mirar la nota. Su hamburguesa quedó olvidada en el tablero. Las patatas fritas se enfriaron intactas en su envase de cartón. Cualquiera que fuera lo que esperaba encontrar durante su visita encubierta, no era esto. Revisó nuevamente el recibo, confirmando el sello de tiempo y el número de registro. Esto no fue aleatorio ni accidental. Alguien había colocado deliberadamente este sobre en su bolso. ¿Pero por qué estaba destinado a otra persona? ¿Un cliente habitual quizás? ¿O alguien lo había reconocido a pesar de su disfraz? La pregunta daba vueltas en su mente, pero una cosa estaba clara. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Garrett arrancó el motor del coche con repentina determinación. La comida tibia podía esperar. Se quitó la barba postiza de la cara con un tirón rápido y doloroso, arrojó los objetos disfrazados al asiento del pasajero e hizo un giro brusco. Regresaba al restaurante, no como Gary, el repartidor, sino como Garrett Langston, director ejecutivo de Kickbite. Y estaba a punto de llamar a todo el personal de cocina a la sala de descanso para dar una explicación que cambiaría todo. El sobre estaba en el asiento del pasajero y su contenido ahora estaba cuidadosamente devuelto al interior. Garrett no podía sacarse de la cabeza la imagen de esos billetes y monedas arrugados, una triste colección que representaba lo que debieron ser sacrificios de personas que ganaban el salario mínimo. 427 pesos. Había gastado más dinero en la cena la noche anterior. Sus nudillos se abrieron mientras agarraba el volante. El nombre Darnell resonó en su mente. Un lavaplatos, un cocinero, quienquiera que fuese, sus compañeros de trabajo estaban recaudando dinero para él en secreto, explícitamente a espaldas de la dirección. Eso por sí solo decía mucho sobre la cultura de ese lugar. El tráfico retrasó el regreso de Garrett al restaurante, lo que le dio tiempo para elaborar una estrategia. El manual corporativo tenía políticas claras contra la solicitud no autorizada de fondos en la propiedad de la empresa. Técnicamente, todos los involucrados podrían ser despedidos. Pero algo más profundo estaba en juego aquí. Algo que trascendió los manuales de políticas y las métricas trimestrales. Cuando llegó al estacionamiento, Garrett vio una cara familiar. El gerente regional, Blake Thompson, que se suponía debía supervisar esta ubicación problemática. El todoterreno de lujo de Blake estaba estacionado en el lugar marcado. Administración, su superficie brillante recién lavada a pesar de los continuos esfuerzos de conservación de agua de la ciudad. Solo otro detalle que no me cuadraba. Garrett estacionó a su lado y salió, ya no encorvado como su personaje de repartidor, sino erguido con la autoridad natural que había ayudado a construir su empresa. Varios clientes que entraron en la fila del drive-thru se quedaron mirando dos veces, reconociendo el rostro de los anuncios de la empresa y las noticias. ¿Es ese el chico del bocado rápido? Él los ignoró y marchó hacia la entrada principal sin dudarlo. La adolescente que estaba en la caja levantó la vista y su sonrisa de servicio al cliente vaciló al reconocerla. Señor Langston. ¿Y dónde está tu manager? Garrett preguntó, con voz tranquila pero firme. En la oficina. Ella tartamudeó, señalando hacia atrás. Blake Thompson estaba reclinado en su silla, con los pies apoyados sobre el escritorio y el teléfono en la oreja, riéndose de un partido de golf planeado para el fin de semana. La sonrisa se desvaneció cuando vio a Garrett parado en la puerta. Todd, te llamo luego,
dijo rápidamente, mientras intentaba incorporarse. Señor Langston, qué placer tan inesperado. Si hubiera sabido que venía, necesito que despejen la sala de descanso durante la próxima hora, interrumpió Garrett. Y necesito que todos los miembros del personal de cocina de este turno estén ahí. La expresión de Blake pasó de la sorpresa a la alarma. Señor, estamos en pleno servicio de almuerzo. Este local está operando al 40% de eficiencia. Creo que ya puede prescindir de ellos. 10 minutos después, 7 empleados nerviosos estaban sentados alrededor de la mesa laminada rayada en la sala de descanso. Garrett reconoció a Jamal de la ventanilla del autoservicio y notó las miradas ansiosas que intercambiaban los empleados. Blake estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, mientras la jefa de turno, una joven cuyo nombre decía Taza en la etiqueta, se retorcía nerviosamente las manos en su regazo. Garrett dejó el sobre la mesa. Una respiración colectiva llenó la sala. ¿Quién es Darnell?, preguntó simplemente. El silencio se prolongó durante varios segundos dolorosos. Blake dio un paso al frente. Señor, si alguien ha estado solicitando fondos durante el horario laboral, se lo aseguro. Ahora no, Blake, dijo Garrett sin mirarlo. Recorrió con la mirada los rostros que tenía delante. No estoy aquí por infracciones de las normas. Solo quiero saber quién es Darnell y por qué escondes dinero para su cirugía de riñón. Una vocecita desde atrás habló. Él no está aquí hoy. Garrett se giró para ver a una mujer joven, quizás de 20 y pocos años, con cabello oscuro y rizado recogido en un moño pulcro. Su etiqueta con su nombre decía: E.B. ¿Y tú eres? E.B. Coleman. Señor, trabajo en la parrilla. Háblame de Darnell. E.B. miró a sus compañeros de trabajo que parecían contener la respiración. Finalmente, enderezó los hombros. Darnell Johnson. Es nuestro lavaplatos. Lleva aquí 5 años. Trabaja más duro que nadie. Nunca se queja. Su hijo Marcus tiene 9 años y tiene enfermedad renal en etapa 4. Su voz tembló ligeramente. El seguro no cubre el tratamiento experimental que necesita. Los especialistas dicen que es su mejor oportunidad, pero cuesta más de lo que cualquiera de nosotros gana en un año. Terminado. Un hombre mayor con el pelo gris. Soy Carlos. He estado cocinando aquí desde antes de que compraras el lugar. Blake se aclaró la garganta. Este es precisamente el tipo de distracción que está afectando nuestras métricas. Los problemas personales deberían quedarse en casa. ¿Acaso Darnell deja sus problemas en casa cuando se presenta a cada turno?, preguntó Garrett bruscamente. Se volvió hacia el grupo. El sobre. Explíquense. Jamal intervino. Fue idea mía. Darnell nunca pediría ayuda. Demasiado orgulloso. Así que empezamos a sacar lo que pudimos. Propinas, almuerzo, dinero, lo que fuera. Pero necesitábamos un lugar seguro donde guardarlo. ¿Por qué no avisar a la gerencia?, preguntó Garrett, aunque empezaba a sospechar la respuesta. Un coro de risas amargas le respondió. Carlos negó con la cabeza. La última vez que alguien necesitó ayuda, la madre de Chenice estaba enferma. Pidió tiempo libre de emergencia. Blake le escribió para que le notificara la programación adecuada. Todas las miradas se volvieron hacia el gerente regional, cuyo rostro se había ensombrecido. Garrett asintió lentamente, mientras las piezas del rompecabezas encajaban. Entonces guardaste el dinero en bolsas de comida para que estuviera seguro. Solo para los clientes habituales en quienes confiamos, explicó E.B. Señora, el invierno llega todos los martes. Siempre deja 20 en el bote de propinas. Ese sobre era para ella. Jamal debió confundir las órdenes. Jamal bajó la cabeza. Lo siento. Era la primera vez que ayudaba con esto. El aire en la sala de descanso se sentía cargado de tensión. Estos empleados esperaban un castigo, incluso lo temían. En cambio, Garrett simplemente preguntó,
¿Cuánto necesita Darnell para el tratamiento de su hijo? Eve abrió los ojos de par en par. La consulta inicial y las pruebas cuestan 15,000 pesos. Si califica para la prueba, la parte familiar sería de otros 50,000 pesos. Garrett asimiló la cifra sin pestañear. Cogió el sobre, pero en lugar de confiscarlo, sacó su billetera y añadió 5 billetes nuevos de 100 pesos a la colección. Cuéntame todo sobre Darnell Johnson y su hijo, dijo en voz baja. Quiero saber toda su historia. La sala de descanso se quedó en silencio mientras Eve contaba la historia de Darnell. Habló de un padre soltero que tenía 2 trabajos, lavaplatos de día, limpiador de oficinas de noche, durmiendo apenas 4 horas entre turnos. De un hombre que nunca faltaba a las citas médicas de su hijo, incluso si significaba no dormir. De Marcus, un niño brillante de 9 años que amaba los experimentos científicos y el béisbol, ahora confinado casi siempre en casa a medida que su condición empeoraba. El mes pasado, Eve continuó con la voz entrecortada. Darnell se desplomó durante su turno. Deshidratación y agotamiento. Volvió al día siguiente disculpándose con nosotros, añadió Carlos. El hombre ha estado ahorrando cada centavo durante años. Cuando Marcus recibió el diagnóstico hace 2 años, Darnell vendió su auto, se mudó a un departamento más barato y aún así no pudo pagar esas facturas médicas. Blake se movió incómodo junto a la puerta. Todo esto es muy conmovedor, pero la puerta se abrió de golpe y lo interrumpió. Un hombre delgado con delantal de lavaplatos se quedó congelado en la puerta, con la confusión evidente en su rostro cansado. Darnell, Eve respiró. Darnell Johnson era más joven de lo que Garrett había imaginado, probablemente de unos 30 años, pero con el aspecto curtido de alguien mucho mayor. Su uniforme de comida rápida colgaba holgadamente de su cuerpo, lo que sugería una reciente pérdida de peso. Unas ojeras rodeaban sus ojos. Taza dijo, «Tú también me necesitabas». Sus palabras se fueron apagando cuando notó a Garrett y lo reconoció. «Señor Langston, ¿qué pasa?» Garrett se levantó y extendió su mano. «Señor Johnson, por favor únase a nosotros». Darnell entró vacilante, lanzando miradas interrogativas a sus compañeros de trabajo. Sus ojos se posaron en el sobre que estaba sobre la mesa y un destello de comprensión, luego pánico, cruzó su rostro. «Señor, si se trata de tomar una comida extra en algún turno a veces, puedo explicarlo». «No lo es», le aseguró Garrett. «Por favor, siéntese». Darnell se sentó en la silla vacía que Eve le había retirado, con la postura rígida por la tensión. Garrett empujó el sobre hacia él. «Tus colegas han estado recopilando esto para Marcus». Darnell miró el sobre y luego a sus compañeros de trabajo, con evidente sorpresa. «¿Qué has estado haciendo?» «Sabemos acerca del tratamiento experimental», dijo Jamal. «La señora Winters tiene un sobrino que pasó por algo similar. Ella nos ha estado ayudando a organizarnos, pero nunca le dije a nadie excepto que Darnell se giró hacia Eve, quien parecía culpable. Te escuché hablando por teléfono con el hospital. Ella admitió, estabas llorando en tu auto después de tu turno. Se lo dije a los demás porque sabía que no pedirías ayuda». Los hombros de Darnell se desplomaron. Una compleja mezcla de emociones se refleja en su rostro. Vergüenza, gratitud, orgullo, miedo. «Ahora hay $927 ahí», dijo Garrett en voz baja. «Obviamente no es suficiente, pero es un comienzo». Darnell meneó la cabeza y apartó el sobre. «No puedo soportarlo, va contra la política de la empresa. Podría perder mi trabajo y Marcus necesita el seguro, por limitado que sea». Blake dio un paso adelante, percibiendo claramente una oportunidad para reafirmar su autoridad. «Él tiene razón. Kikvite lo prohíbe explícitamente». «Blake», Garrett lo interrumpió bruscamente. «¿Cuándo fue la última vez que visitaste este lugar antes de hoy?» El director regional tartamudeó. «He estado supervisando múltiples ubicaciones y los informes». «3 meses», Carlos abasteció.
Y eso fue solo para gritarle a Tasa sobre los horarios del drive-thru. Garrett asintió lentamente mientras las piezas encajaban en su lugar. Se volvió hacia Darnell. Cuéntame sobre las opciones de tratamiento de Marcus. Durante los siguientes 10 minutos, Darnell explicó la condición de su hijo con dolorosos detalles, el deterioro de la función renal, la diálisis 3 veces por semana, la terapia regenerativa experimental que podría ayudarlo a evitar un trasplante, pero que no estaba cubierta por el seguro. El especialista del Detroit Children's dice que es un buen candidato. Darnell terminó, pero la ventana se cerrará si no hay intervención en los próximos meses. No pudo completar la frase. Garrett se levantó abruptamente. Había tomado una decisión. Se quitó la chaqueta del traje y se arremangó, un gesto que sus empleados sabían que significaba negocios. Blake, estás en licencia administrativa. A partir de ahora, Tasa administrará esta ubicación hasta nuevo aviso. Se volvió hacia el bastón de choque. Convocaré una videoconferencia de emergencia con mi equipo ejecutivo en 1 hora. Darnell, ¿te unes a nosotros? Señor. Darnell parecía desconcertado. Vamos a arreglar esto. No solo para Marcus, sino para todos nuestros empleados. La voz de Garrett había adquirido un tono de acero que había construido un imperio. Quiero que estés ahí también. Y Carlos, cualquiera que haya colaborado con este sobre. El rostro de Blake se había tornado de un alarmante tono rojo. No puedes hablar en serio. Estas personas rompieron la política de la empresa. Deberían ser disciplinados, no recompensados. La habitación quedó en silencio. El personal se preparó para la respuesta de Garrett, esperando que la lealtad corporativa triunfara. En cambio, Garrett se acercó a Blake lentamente, con una voz mortalmente tranquila. Mi hermano menor, Michael, murió cuando yo tenía 19 años. Insuficiencia renal. Había un tratamiento experimental disponible, pero mi familia no podía costearlo. El seguro negó la cobertura. ¿Te suena familiar? Blake tragó saliva con fuerza y no dijo nada. Lo vi morir lentamente mientras trabajaba en 3 empleos tratando de ahorrar lo suficiente. Garrett continuó. Si alguien hubiera hecho por nosotros lo que esta gente intenta hacer por Darnell, quizá aún tendría a mi hermano hoy. La revelación sorprendió a todos en la sala. En 26 años, Garrett nunca había hablado públicamente sobre la muerte de su hermano. Entonces, no, Blake. No los disciplinaré. La voz de Garrett se endureció. Pero tendremos una conversación muy seria sobre su enfoque de gestión más adelante. Ahora mismo tengo cosas más importantes que hacer. Se volvió hacia el personal que lo observaba con nueva comprensión. Necesito que este comedor esté vacío de clientes en 30 minutos y preparado para una videoconferencia. Tenemos un niño que salvar y una cultura empresarial que reconstruir. Mientras el equipo se dispersó para prepararse, Darnell permaneció sentado, mirando el sobre. ¿Por qué? Le preguntó a Garrett cuando estaban solos. ¿Por qué nos ayudarías? Garrett colocó una mano sobre el hombro del hombre más joven. Porque hace 26 años le prometí a mi hermano que si alguna vez tenía el poder de evitar que otra familia pasara por lo que pasamos nosotros, lo usaría. Hoy, por fin puedo. El comedor se transformó en un tiempo récord. Las mesas se hicieron a un lado, las sillas se dispusieron en semicírculo frente a la pared más grande, donde un proyector ahora mostraba el logotipo de Kickbite. Los empleados que no participaron en la reunión mantuvieron un perímetro. Rechazar a los clientes confundidos con vales de comida gratis para su próxima visita. Garrett estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja pero urgente con su director financiero. Al otro lado de la habitación, Darnell estaba sentado con la cabeza entre las manos, todavía procesando el rápido giro de los acontecimientos. Se sentó a su lado, dándole palmaditas ocasionales en el hombro para tranquilizarlo. «Están listos», anunció Carlos, ajustando el equipo de videoconferencia por última vez. La pantalla parpadeó,
revelando una sala de juntas llena de ejecutivos sorprendidos. Garrett les había dado suficiente información para convocar una reunión de emergencia, pero no lo suficiente para preparar sus defensas corporativas habituales. Damas y caballeros, comenzó Garrett, de pie frente a la cámara. Hoy descubrí algo en nuestra sucursal de Woodward Avenue que requiere atención inmediata y representa tanto un fracaso como una oportunidad para nuestra empresa. Durante los siguientes 20 minutos, expuso la situación con precisión. El restaurante en dificultades, la ausencia de la gerencia de Blake, la difícil situación de Darnell, y lo más sorprendente para los ejecutivos, la historia de su hermano, Michael. Muchos de ustedes han trabajado conmigo durante años, continuó Garrett, con la voz cada vez más cargada de una emoción que rara vez mostraba. Sin embargo, ninguno de ustedes sabía que ese bocado rápido existe gracias a una promesa hecha a un joven moribundo de 19 años. La sala quedó en silencio, tanto en Detroit como en la sede central. Garrett sacó su billetera y sacó una cálida fotografía mientras la sostenía frente a la cámara. Una versión adolescente de sí mismo estaba del brazo de un chico de Freer, ambos sonriendo a pesar del entorno hospitalario visible detrás de ellos. A Michael le diagnosticaron una enfermedad renal cuando tenía 16 años. A los 17, necesitaba un tratamiento especializado que nuestro seguro no cubría. Nuestros padres ya habían hipotecado todo para sus tratamientos iniciales. Abandoné la universidad para trabajar, pero nunca fue suficiente. Garrett hizo una pausa. El recuerdo era visiblemente doloroso. La noche antes de morir, Michael me hizo prometer que no desperdiciaría mi vida en ira y que construiría algo que importara. 3 años después, utilicé mis ahorros para comprar mi primera hamburguesería en quiebra. Esta misma ubicación. Hizo un gesto alrededor del restaurante y la cámara siguió sus movimientos. Me dije a mí mismo que simplemente estaba haciendo una inversión empresarial inteligente. Pero en el fondo estaba cumpliendo una promesa. Creé QuickBit con un principio fundamental. Las personas importan más que las ganancias. En algún momento del camino, perdimos eso de vista. Patricia Winters, directora de Recursos Humanos desde hace mucho tiempo, habló desde la sede central. Garrett, ¿qué es exactamente lo que propones? Una revisión integral de nuestros sistemas de apoyo a los empleados, comenzando con un fondo médico de emergencia para situaciones como la de Darnell. Le hizo una señal a Darnell para que se uniera a él. Pero primero, tenemos una necesidad más inmediata. Darnell dio un paso adelante a regañadientes, incómodo bajo el escrutinio de tantos ojos corporativos. Sin embargo, cuando habló, su voz transmitía la tranquila dignidad de un padre que lucha por su hijo. A mi hijo Marcus le diagnosticaron enfermedad renal en etapa 4 hace 2 años. Tiene 9 años. Los médicos dicen que es candidato para una nueva terapia regenerativa, pero nuestro seguro no cubre tratamientos experimentales. Tragó saliva con fuerza. Sin ella, necesitará un trasplante dentro de unos meses y no hay garantía de que encontremos un donante compatible a tiempo. Como era de esperar, el equipo financiero parecía nervioso. Lawrence Green, el director financiero, se aclaró la garganta. Si bien esto es ciertamente conmovedor, no podemos simplemente. Podemos y lo haremos, interrumpió Garrett. Personalmente, estoy aportando 10 veces más de cada dólar de ese sobre gracias al fondo de emergencia de la empresa. Eso es aproximadamente $10.000. También autorizo un anticipo inmediato de $65,000 para cubrir todos los gastos proyectados para el tratamiento de Marcus. Los ejecutivos estallaron en una mezcla de objeciones y preguntas. Garrett levantó la mano para pedir silencio. Esto no es caridad y no se trata solo de Darnell. Se trata de quienes somos como empresa. Su voz se volvió apasionada. Durante años, nuestra declaración de misión ha afirmado que valoramos a nuestra familia de bocados rápidos por encima de todo. ¿Son solo palabras en una placa o lo decimos en serio? Patricia Winters asintió lentamente. Tienes razón, pero necesitamos una estructura sostenible,
no solo una excepción única. Exactamente. Garrett se volvió hacia Eve, que había estado observando en silencio. Ahí es donde entran usted y sus colegas. Lo que hizo por Darnell es la cultura que quiero en toda nuestra empresa. Eve se enderezó en su silla. Simplemente hicimos lo que parecía correcto, y eso es precisamente lo que la política debería apoyar, no impedir. Garrett se dirigió nuevamente a los ejecutivos. Estoy estableciendo el Fondo Darnell con efecto inmediato, un programa para toda la empresa que ofrece apoyo financiero a los empleados que enfrentan emergencias médicas familiares. Describió los conceptos básicos, una inversión inicial sustancial de la empresa, contribuciones constantes de una parte de las ganancias, un comité dirigido por empleados para evaluar los casos y un proceso de aprobación simplificado para brindar ayuda cuando más se necesitaba. Lawrence, el director financiero, parecía dolido. Necesitaremos hacer proyecciones sobre el impacto financiero. Ejecútalos, asintió Garrett. Pero el fondo se está creando. Redacte una propuesta de financiación sostenida para que la Junta la apruebe la próxima semana. Patricia, quiero que Recursos Humanos elabore las directrices con el aporte de este equipo. Hizo un gesto hacia el personal de Detroit. Han demostrado más humanidad que nuestros manuales de políticas. La reunión continuó durante otra media hora y los ejecutivos fueron pasando gradualmente de la resistencia a la aceptación reticente, y finalmente, al respaldo cauteloso al reconocer los beneficios potenciales. Mayor lealtad de los empleados, menor rotación de personal y mejor reputación. Cuando terminó la llamada, Garrett se giró y encontró a Darnell parado cerca, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No sé cómo agradecértelo, dijo en voz baja. Garrett meneó la cabeza. No me agradezcas todavía, agradéceme cuando Marcus esté bien y pueda correr y jugar béisbol nuevamente. Darnell asintió y luego vaciló. ¿Tu hermano estaría orgulloso de esto? Por primera vez ese día, Garrett sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. Sí, dijo suavemente. Creo que finalmente lo sería. Pasaron 2 semanas en un torbellino de actividad. La sucursal de Woodward Avenue permaneció abierta, pero operó con un equipo mínimo ya que Garrett insistió en que la mayoría del personal participara en el rápido desarrollo de la iniciativa del Fondo Darnell. La sala de descanso del restaurante se había convertido en una sede provisional del proyecto. Paredes cubiertas de diagramas de flujo, borradores de políticas e historias personales recopiladas de empleados de toda la empresa. Eve inesperadamente emergió como un líder natural, coordinando entre el equipo de Detroit y la sede corporativa. Garrett entró a la habitación y encontró a Eve y Carlos enfrascados en una discusión con Patricia Winters de Recursos Humanos, que había llegado desde la sede central. Necesitamos criterios de elegibilidad claros, decía Patricia, pero no tan rígidos que los casos merecedores queden sin atención. Eve señaló un diagrama que había dibujado. ¿Qué pasaría si creáramos un sistema de 2 vías? Las necesidades de cuidados críticos se revisan rápidamente dentro de las 48 horas, mientras que el apoyo que no es de emergencia sigue un proceso más exhaustivo. Garrett sonrió, observando en silencio desde la puerta. La transformación de estos empleados fue notable. Al dárseles una responsabilidad y un propósito genuinos, pasaron de ser trabajadores desconectados a ser defensores apasionados. Eso podría funcionar. Patricia estuvo de acuerdo. Garrett, ¿qué opinas? Entró de lleno en la habitación. Creo que estamos presenciando el renacimiento de la cultura de nuestra empresa, una conversación a la vez. Colocó una carpeta sobre la mesa. Y tengo noticias. Todos se reunieron a su alrededor cuando lo abrió. La Junta aprobó ayer por unanimidad el Fondo Darnell. Anunció una financiación inicial de $5 millones con una contribución anual garantizada del 1% de nuestras ganancias netas. Los vítores estallaron en toda la sala. Patricia parecía aturdida. Esto es considerablemente más de lo que propusimos. Presenté un argumento convincente, respondió Garrett con una sonrisa maliciosa. Además,
He reestructurado el equipo de gestión regional. Blake no regresará. Carlos exhaló ruidosamente. La mejor noticia que he escuchado en todo el año. En cambio, Garrett continuó, estoy creando un nuevo puesto, director de defensa de los empleados para esta región. Tasa ha demostrado un liderazgo extraordinario estas últimas 2 semanas. El puesto es suyo si lo desea. Tasa, que había estado organizando el papeleo en silencio en un rincón, levantó la vista. Sorprendida. ¿Yo? Pero si solo soy un jefe de turno. Ya no, respondió Garrett. Viste lo que estaba pasando con Darnell y no hiciste nada para ayudar, pero tampoco interferiste en los esfuerzos de tu equipo por apoyarlo. Eso me dice que tienes potencial de crecimiento. Se giró para dirigirse a toda la sala. Pero la mayor sorpresa no es la gerencia ni el fondo en sí. Es cómo lo estamos lanzando. Garrett sacó su tableta y reprodujo un video, un anuncio profesional sobre el fondo Darnell, con entrevistas a empleados de toda la empresa que compartían historias de dificultades y esperanza. Este lanzamiento se realizará mañana en todas nuestras redes sociales, junto con comunicados de prensa locales y nacionales, explicó. No lo estamos ocultando como un cambio de política interna. Lo celebramos como una renovación del compromiso a nuestros valores fundacionales. Eve frunció el ceño ligeramente. ¿No es un poco autocomplaciente? Aprovechando la lucha de Darnell por las relaciones públicas corporativas, Garrett agradeció su franqueza. Lo sería si no fuera por 2 cosas. Primero, Darnell y Marcus aprobaron cada fotograma. Y segundo, la puerta se abrió de golpe, interrumpiéndolo. Darnell estaba allí, pero no con su uniforme habitual de lavaplatos. Llevaba una camisa impecable y corbata, luciendo años más joven que hacía apenas unas semanas. Disculpen la tardanza, dijo radiante. La cita con el médico se alargó. Los análisis preliminares de Marcus resultaron incluso mejor de lo esperado. La sala estalló en aplausos y preguntas. Mientras Darnell compartía los prometedores informes médicos, Garrett apartó a Eve. La segunda razón, continuó en voz baja, es porque Darnell insistió en contar su historia públicamente. Pero hay más. Muestrales, Darnell. Darnell metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita. Desde esta mañana, ya no soy lavaplatos. El señor Langston me ha nombrado el primer Darnell. Administrador de fondos. Trabajaré directamente con empleados que enfrentan crisis médicas en toda la empresa. Un silencio atónito invadió la sala, rápidamente reemplazado por vítores y felicitaciones entre lágrimas. Carlos le dio una palmada en la espalda a Darnell. Su rostro brusco se quebró para revelar una alegría genuina. «¿Pero quién lavará los platos?», bromeó, secándose las lágrimas. «He reestructurado todo el modelo de compensación de esta ubicación», explicó Garrett. Los salarios iniciales aumentaron un 22% con beneficios adicionales de seguro médico. Recibimos 12 solicitudes para el puesto de Darnell a las pocas horas de publicarlo. Patricia negó con la cabeza, asombrada. La Junta aprobó todo esto. No solo lo aprobaron, respondió Garrett. Lo están ampliando. Las métricas de éxito de esta ubicación establecerán el plan para la implementación en toda la empresa. Tasa parecía confundida. ¿Métricas de éxito? Pero nuestras cifras han sido terribles. Ya no. Garrett mostró otra pantalla de tableta con los datos de rendimiento de la ubicación. Desde que comenzaron estos cambios hace 2 semanas, las llamadas de los empleados han disminuido un 67%. La satisfacción del cliente ha aumentado un 12%. Incluso con la reducción de personal, la eficiencia ha mejorado drásticamente. La evidencia era innegable. Al invertir en las personas en lugar de solo en los procesos, las mismas métricas que obsesionaban a Blake estaban mejorando orgánicamente. Hay una cosa más, dijo Garrett, con la voz cada vez más seria. Algo que aún no le he contado a nadie. La sala se quedó en silencio, todas las miradas fijas en él.
El tratamiento experimental para Marcus. Lo proporciona la Fundación Langston, una nueva organización sin fines de lucro que estoy creando en memoria de mi hermano. El fondo Darnell es solo el principio. Miró a su alrededor, atónitos, y finalmente se detuvo en Darnell. Vamos a ayudar a muchas familias, Darnell. Empezando por la tuya, pero sin terminar ahí. Nunca terminará ahí. Darnell, abrumado, solo pudo asentir en respuesta. Eve le ofreció su mano, ofreciéndole apoyo en silencio. No, dijo Garrett, recuperando su tono profesional, aunque su mirada seguía siendo cálida. Finalicemos estas directrices. Comenzamos mañana y aún queda mucho por hacer. 3 meses después, Garrett se encontraba en el reluciente vestíbulo del Hospital Infantil de Detroit, con un ramo de globos en una mano y un pequeño guante de béisbol en la otra. Las puertas del ascensor se abrieron y entró, presionando el botón de la planta pediátrica. El hospital se había convertido en territorio familiar en los últimos meses. Las visitas semanales para ver cómo estaba Marcus habían pasado de ser una obligación corporativa a un compromiso personal. Las enfermeras lo saludaron por su nombre mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación 412. Se detuvo frente a la puerta, oyendo risas desde adentro, un sonido que había estado ausente durante sus primeras visitas, cuando Marcus estaba demasiado débil para hacer más que susurrar. Garrett llamó suavemente antes de entrar. «Señor Langston», gritó Marcus desde la cama, con la voz más fuerte que hacía apenas una semana. Aunque seguía delgado, el rostro del chico había recuperado el color y las ojeras se habían desvanecido. Darnell se sentó junto a la cama con un traje que le sentaba mejor que el anterior. Era evidente que se estaba sintiendo cómodo en su nuevo rol. Se levantó para estrechar la mano de Garrett. «El doctor acaba de llegar», dijo Darnell, con la voz tensa y una alegría apenas contenida. «La terapia regenerativa está funcionando incluso mejor de lo que esperaban. La función renal ha subido al 62%. Es increíble», dijo Garrett, entregándole los globos a Marcus y colocando el guante de béisbol sobre la cama. «Oí que podrían dar de alta a alguien mañana». Marcus abrió mucho los ojos. «Papá, no me lo dijiste». Darnell se rió. «Quería asegurarme antes de ilusionarte, pero sí, nos vamos a casa mañana». La celebración fue interrumpida por un golpe en la puerta. Una enfermera asomó la cabeza. «Señor Johnson, hay un equipo de noticias en el vestíbulo preguntando por usted y el señor Langston. Algo sobre un video viral». Darnell y Garrett intercambiaron miradas perplejas. «¿Qué video viral?», preguntó Garrett. La enfermera se encogió de hombros. «Solo sé que se trata de un bocado rápido y está en todas partes». 20 minutos después, vieron el video en una tableta en la cafetería del hospital. Había comenzado como un simple TikTok. Un cliente grabando su sorpresa al abrir su bolsa de bocado rápido y encontrar una tarjeta del fondo Darnell que explicaba la iniciativa e invitaba a los clientes a donar. Pero lo que se había vuelto viral fue la reacción de los empleados al fondo. Eve, Carlos y los demás llevaban pines especiales del fundador del fondo Darnell, explicando el programa con evidente orgullo. Su genuino entusiasmo, tan poco común en los videos promocionales de comida rápida, había tocado la fibra sensible. El video tenía millones de visualizaciones, miles de comentarios de apoyo y se había compartido. Más importante aún, añadió la enfermera, revisando su teléfono. La gente está acudiendo a los locales QuickBite de todo el país, preguntando específicamente cómo pueden contribuir. Garrett se recostó en su silla, atónito. El lanzamiento corporativo había sido exitoso según las métricas convencionales, pero esta respuesta orgánica de los clientes superó todo lo que habían anticipado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia de la sede central. El tráfico aumentó un 37% en todo el país. Las solicitudes de los empleados aumentaron un 215%. La junta directiva quiere una reunión de emergencia para discutir la expansión. Además,
¿Has visto el precio de las acciones hoy? Revisó los mercados y casi se le cae el teléfono. Las acciones de Quickbit habían subido un 12% desde la apertura. Este no era el plan, dijo Darnell en voz baja. Nunca quise ser la cara visible de nada. Garrett comprendió su incomodidad. No se trata de ti específicamente, Darnell. Te has convertido en un símbolo de algo en lo que la gente anhela creer. Que las corporaciones pueden tener alma. Que la bondad puede coexistir con el comercio. Otra enfermera se acercó a su mesa. Disculpe, ¿pero es usted el Darnell del fondo Darnell? Mi hermana trabaja en Quickbit en Phoenix y me dijo, bueno, mi mamá necesita una cirugía de corazón y el fondo aprobó su solicitud ayer. Darnell se levantó y abrazó a la mujer sin dudarlo. Me alegra mucho que hayamos podido ayudar, dijo, y su incomodidad inicial se desvaneció ante el impacto tangible. Mientras la enfermera se alejaba, secándose las lágrimas, sonó el teléfono de Garrett. El director de Relaciones Públicas de la empresa, frenético con las solicitudes de entrevistas. Diles que haremos una declaración conjunta. Garrett no se decidió por el éxito divertido, sino por el regreso de Marcus a casa mañana. Esa es la verdadera victoria aquí. Más tarde esa noche, después de finalizar los preparativos para el alta de Marcus, Garrett regresó al restaurante de Woodward Avenue. La transformación fue notable. No solo la pintura fresca y el equipo nuevo, sino la energía del personal y el flujo constante de clientes. Carlos lo recibió en la puerta. El negocio va viento en popa. Tuve que pedir ayuda extra para el turno de noche y la calidad. Garrett preguntó por el carbón. Carlos sonrió. Ven a verlo tú mismo. En la cocina, un sobre enmarcado colgaba de la pared. El sobre original que lo había iniciado todo. Debajo, una placa decía, el fondo Darnell. Porque las personas importan más que las ganancias. El personal se movía con determinación, saludándose con genuina camaradería. Incluso los empleados más nuevos parecían comprender que formaban parte de algo especial. Taza se acercó, sujetapapeles en mano. 3 locales más quieren implementar nuestro programa de reconocimiento a empleados, y hemos recibido 15 solicitudes de traslado interno de personas que quieren trabajar aquí específicamente. El restaurante con peor rendimiento de la empresa es ahora el modelo que todos quieren emular, reflexionó Garrett. Todo porque a alguien le importó lo suficiente como para esconder dinero en una bolsa de comida. Como si fuera una señal, Eve salió de la oficina, ahora con uniforme de gerente. Hablando de eso, dijo, entregándole una carta. Esto acaba de llegar para usted. El sobre tenía una dirección escrita a mano por un niño. Dentro había un dibujo de un jugador de béisbol y una breve nota. Estimado señor Langston, gracias por ayudarnos a mi papá y a mí. Cuando sea mayor, también quiero ayudar a la gente. Quizás pueda trabajar para ti algún día. Tu amigo Marcus Johnson. Debajo de la nota había una pequeña fotografía. Marcus en su cama de hospital, luciendo orgullosamente el guante de béisbol que Garrett le había regalado. Garrett colocó cuidadosamente el dibujo y la foto nuevamente dentro del sobre. Asegúrate de que esto quede enmarcado desde mi oficina. ¿El de aquí o el de la sede? Eve preguntó. Garrett sonrió. Ambos. De ahora en adelante dividiré mi tiempo entre ellos. Algunas cosas son demasiado importantes para delegarlas. Mientras caminaba por el bullicioso restaurante y observaba a los clientes depositar sus donaciones en la caja de fondos de Darnell junto a la caja registradora, Garrett sintió una sensación de paz que no había experimentado en décadas. En algún lugar, estaba seguro de que Michael estaba sonriendo. La promesa finalmente se había cumplido.